y tanto más se da esto en la ilustración que acompaña un texto, por lo cual participa del conocimiento que el texto proporciona y en la comunicación que el texto proporciona. Entra, por lo tanto, en el esquema de Jacobson de emisor, mensaje, receptor, con un código a través de un canal y a través de un código. En este caso tenemos el código de la ilustración. Hay los códigos que me ofrecen el contexto, de donde puedo escoger para crear el mensaje, ¿no? Y bueno, el canal es el libro ilustrado, ¿no? La ilustración entonces se construye a partir de selección y combinación de elementos. ¿Para qué? Para crear una puesta en escena, una escenificación del mundo que emerge del texto verbal. Se crea parte a partir de la interacción texto-imagen, porque como hemos hablado, el texto es esencial, pero el mundo al cual accedemos no es un mundo completo, es una metonimia, es decir, es la parte de un todo, porque no puede capturar todo el texto. Sería entonces un sinfín de ilustraciones para poder tener cada texto con cada línea representado a través de imágenes. Entonces tengo que seleccionar qué parte del texto voy a representar o si voy a representar el texto completo, ¿no? El texto verbal de por sí es una metonimia, una parte del todo con respecto al mundo representado. Por ejemplo, si hablamos de Odisea, ¿no? Bueno, Odisea de Homero es una metonimia del mundo de la antigüedad, ¿no? Entonces me da una percepción del Mediterráneo, ¿no? De las islas, de los viajes, ¿no? De las creencias de la gente en aquella época, pero el texto no te puede decir absolutamente todo, no es un tratado sobre el mundo antiguo griego, ¿no? Solo te da una parte. Y después, cuando la ilustración va a ilustrar la Odisea, tampoco voy a encontrar absolutamente todos los elementos, sino también voy a proceder a una selección. Entonces, es metonimia de una metonimia, ¿no? La parte de un todo que a su vez es la parte de un todo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pone en marcha la palabra selección, en primer lugar, ¿no? Entonces tengo que seleccionar qué voy a representar, ¿no? Y después va a ser el cómo, que es la combinación de elementos. Es importante que el texto se relaciona de esa manera no solo con imagen-texto, ¿no? No solo hay la relación imagen-texto, sino también texto con texto e imagen con texto, ¿no? Están inmersos en la memoria colectiva y en el imaginario colectivo. La ilustración entonces es la imagen para un texto. Puede ser una imagen que esté pues bastante desprendida o bastante integrada, ¿no? Entonces puedo tener una composición fragmentaria, disociada, o puedo tener una composición asociativa, integradora, como en el caso de estos manuscritos medievales que estamos viendo, ¿no? Pero esto no se reduce, es como se ha hablado hay una tradición, no se reduce a una manifestación, ¿no? Entonces hablamos ya del texto impreso, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Donde fíjense que hasta la carátula está intervenida, la carátula externa en cuero está intervenida con ilustración, después la ilustración interna de la página de respeto, ¿no? Y después las ilustraciones de los textos propiamente dichos. Bueno, lo encontramos también en textos poéticos, por ejemplo, esos son poemas de William Blake, que como también se dijo, él mismo hace tanto el texto como la imagen. ¿Por qué? Porque es el instinto del artista que quiere usar los dos códigos, los dos lenguajes, porque quiere dar la integridad de su pensamiento. Bueno, Don Quijote reconocerían pues la imagen. Este es lo tradicional, una página de texto y una página de imagen.
pero también puede haber, como en Alicia, ¿no? Una interacción mucho más integrada texto-imagen, que en realidad se ve como más simpática, ¿no? Nos lleva más a la idea de qué parte corresponde a qué parte y también a la idea de integración, que es lo que es básico en la interacción texto-imagen, ¿no? Bueno, acá tenemos Harry Potter con diferentes ilustraciones, ya en la versión española. ¿Recuerdan las arañas que van pues yéndose cuando se abre la cámara secreta, ¿no? Puede ser una ilustración a doble página, que es ya un nivel mucho más artístico, porque te da la imagen, la doble página te da la apertura completa sobre una imagen, el texto puede estar delante o después. ¿Cuáles son los contextos? Ojo que no he escrito mal, no es que quería escribir contextos, sino contextos de la ilustración ficcional. Nos vamos a ocupar solo de la ilustración ficcional. Contexto es como el ámbito en el cual aparece la ilustración, el ámbito físico, ¿no? El libro ilustrado, la novela gráfica, el álbum ilustrado, la historieta, el libro infantil, animación, artes conceptuales para el cine. Puede haber mucho más, pero a nosotros nos va a interesar más o menos estos, que son bastante. El libro ilustrado, Alicia. El álbum ilustrado, Fito Espinosa. La novela gráfica, escogí novela gráfica latinoamericana, mira la pasión de los personajes, sobre la vida de Gabriel García Márquez. El Dune de Jodorowsky, que tiene una historia bien particular porque al comienzo es un storyboard que al no hacerse la película terminó publicándose como novela gráfica. Bueno, la historieta, comparando una historieta norteamericana con una argentina, bueno, con Mafalda, que todo el mundo conoce. Como ven, no hay mucha diferencia. Escogí para ver que el trazo sencillo, ¿no? Porque otra cosa sería poner historietas de superhéroes, que son construcciones muy complejas, pero en el caso de esta historieta cotidiana, digamos, que refleja la vida cotidiana, el trazo es parecido entre el norte y el sur de América, ¿no? Y acá tenemos ya los inicios de las historietas de superhéroes, ¿no? Manga, yo sé que hay especialistas en manga, así que solo puse 2 imágenes. Sé que podríamos hacer una clase entera de manga desde ustedes. Bueno, puede haber mangas bien sangrientos. Los libros infantiles, animación, artes conceptuales. Bien, hemos visto hasta ahora cómo la ilustración funciona como medio de conocimiento y comunicación, ¿no? Esto fue el primer punto. Y ahora nos interesa la idea de la memoria. La memoria individual y colectiva están estrictamente relacionados. La memoria individual se relaciona con la memoria colectiva, no la cubre completamente, evidentemente. La memoria individual es real porque es de cada individuo. La memoria colectiva es un concepto, ¿no? En que suponemos que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y la memoria colectiva proporciona la información con la cual se construye la ilustración, los signos que se van a escoger, y una vez que entra en circulación, la ilustración va a integrarse en la memoria colectiva de una comunidad y de paso en la memoria individual de cada lector, ¿no? En cuanto al acto de enunciación, que significa producción, ¿qué significa eso? Que tiene que escoger de un eje paradigmático donde tiene un montón de posibilidades, ¿no?
y armarlo en el eje sintagmático. Por ejemplo, puedo decir María llora desconsoladamente, o puedo decir María llora por la mañana, o Manuel duerme por la mañana, o la niña sueña desconsoladamente, ¿no? Entonces tenemos como listados de combinaciones donde del eje paradigmático escoge elementos y con eso voy armando la línea sintagmática. Entonces la memoria yo creo que es bastante clara, bastante evidente. De allá escogemos los signos, bueno, los ilustradores escogen los signos y allá los signos vuelven a entrar una vez que las ilustraciones están hechas. El imaginario, ¿no? Un bonito símbolo del imaginario, es también individual y también es colectivo, es decir, sí es producto de la cultura y sí tiene que ver con el entrenamiento que cada individuo tiene en la memoria individual y colectiva, pero también es la capacidad de crear realidades alternativas, crear cosas que nunca se han visto. Sin embargo, es bueno decir que el imaginario colectivo funciona casi como una memoria colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo de un dragón? Es parte de la memoria colectiva porque lo he visto en varias representaciones, en varias ilustraciones, pero alguien en algún momento se lo ha imaginado, ¿no? Fue el producto de un imaginario particular que entró al imaginario colectivo, ¿no? Porque los otros comprenden, descubren lo que hay detrás del dragón, es esta presencia poderosa, ¿no? Que puede sacar fuego, puede volar, ¿no? Pese a su peso, ¿no? Más allá del peso. Entonces, hay poderes que van en contra de las reglas normales de la gravedad, por ejemplo, ¿no? O de relación con los elementos naturales. Y sobre todo el imaginario se relaciona, además de este vínculo diacrónico del imaginario con la memoria colectiva, el imaginario se relaciona con la psicología, con los deseos, los temores, las expectativas, ¿no? Todos tememos a las mismas cosas y probablemente todos deseamos las mismas cosas, ¿no? Entonces, esto va a ser una base para crear ilustraciones como la ilustración que está al lado, ¿no? En que es el amigo imaginario, por ejemplo, ¿no? Y la cultura es el lugar de donde viene y a donde va toda ilustración, ¿no? Porque la cultura almacena los productos culturales y define el producto cultural de una comunidad y de una persona. Y las imágenes que se construyen definen la cultura global, local o individual. Ya, vamos a mirar ahora, una vez que se han definido los conceptos, cómo esto funciona. Vamos a hacer una revisión así veloz, porque pueden ver el PowerPoint también está subido en su Classroom, ¿no? Pueden ver cada imagen con calma si quieren. ¿Cómo funcionan ilustraciones medievales? En primer lugar, como lo dijimos, la ilustración medieval no era solo un efecto de complementariedad del texto porque los ilustraban, sino más bien llevaban adelante, por adelante, los contenidos narrativos, discursivos, expresivos del texto, cuando el texto probablemente no llegaba al alcance del lector. O sea, que no sabía leer, o sea, que era un idioma que no podía comprender. Para poder adelantarse y representar, no solo traducir prácticamente el texto en imagen, y no solo complementarlo, la ilustración tiene que profundizar en el texto, hacerlo sensible ante la mente, ante el afecto del lector, y tiene que dar, en la ilustración medieval, si piensan sobre todo en la ilustración religiosa, tiene que dar una visión del mundo, ¿no?
que es la visión cristiana, ¿no? Además de llamar la atención y ofrecer información. Principalmente se desarrolla por difundir los contenidos religiosos, pero en verdad, paulatinamente tiene otros temas, pueden ser botánicos, zoológicos, alquímicos, momentos de la vida cotidiana, conocimientos del mundo, hasta pueden ser súper fantasiosos, ¿no? Siempre hay una interacción entre memoria e imaginario, ¿no? Si lo clasificamos por épocas, bueno, la más acostumbrada es hablar del antiguo tardío, el insular, los carolingios, los otonianos, los románicos, los góticos y los renacentistas. Es una definición típica, ¿no? De clasificación típica, pero como ven, que no toman en cuenta ni las culturas del sur de América o las del oriente, ¿no? La cultura maya, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos una captación, en realidad, de mucho más completa, ¿no? Pero no suficientemente completa porque sigue América Latina fuera de esta clasificación, ¿no? En Antiguo Tardío, los libros celtas, ¿no? Y lo insular, lo mismo que hemos visto, pero aparecen además los mozárabes e islámicos, los hindúes, ¿no? Y se complementan con los renacentistas, no estaban. Entonces, aparecen solo mozárabes e hindúes y al final es un largo listado de imágenes que vamos a ver por cada categoría. No voy a tener mucho que decir porque es cuestión de ilustrar cada época. Y al final está el link de donde he sacado esta clasificación con sus imágenes. Es un PowerPoint de la web, ¿no? Y bueno, como sabemos, siempre que sacamos una fuente tenemos que citar la fuente, solo que la cité al final de todo eso, ¿no? Entonces, hay explicaciones que son muy detalladas y que tienen que ver con la historia del arte. Es decir, son hechos dentro del enfoque de la historia del arte, hablando del contexto histórico, hablando de los promotores, hablando de el enfoque de la religión. Todo eso yo no me voy a poner a leer todo lo que está ya escrito, porque esto ustedes lo pueden leer solitos y con calma, ¿no? Características iconográficas, porque definitivamente ustedes han hecho iconografía. Los adornos, porque en los libros medievales tenemos ornamentos, tenemos las letras iniciales, las capitulares, y hay páginas enteras de dibujos decorativos, las páginas de alfombra, ¿no? Y bueno, los tres libros celtas emblemáticos, el libro más antiguo, el libro más representativo, el libro de arte maestro, las innovaciones que el manuscrito celta ha ofrecido, ¿no? A la historia de la ilustración. Bueno, el carolingio otra vez procede con el mismo contexto, ¿no? Las características, los mozárabes, otomanos, los románicos, los góticos, los judíos, los islámicos y los hindúes. Y bueno,
y los tardíos, los libros de horas, que los vamos a ver ahora en otra distribución. Y esta es la fuente, ¿no? Entonces eso fue un recorrido histórico propio de la historia del arte para hacer como el enlace entre lo que ustedes saben y lo que manejan, iconografía y todo eso, y la ilustración. Conclusiones en este punto, ¿no? Bueno, la mayoría de los manuscritos iluminados sobrevivientes de la Edad Media son de carácter religioso, ¿no? Son textos complementados con letras capitulares, bordes y miniaturas. Resaltan los manuscritos iluminados que son ejecutados con polvo y hoja de oro y plata, ¿no? Escogí algunas curiosidades. El manuscrito religioso más voluminoso del mundo, el Codex Gigas, llamado también el Código del Diablo, el Código de Satanás, porque en alguna página aparece el diablo, ¿no? Está en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. Tiene 624 páginas, 75 kilos de peso. Es alto de casi 1 metro, ¿no? Bueno, se supone que está escrito entre 1204 y 1230 por un monje en Bohemia, y se reproduce bastante la imagen del diablo porque es bastante poco frecuente en este tipo de manuscritos. Acá está la imagen del diablo. Manuscritos religiosos entre el siglo III y XV. Bueno, vamos a ver ahora cierta separación por categorías. Primero, breviarios. El breviario de Isabel la Católica, ¿no? Viendo diferentes manuscritos relacionados con la religión. El breviario de Martín el Humano, de París. Fíjense la integración, fíjense cómo están, bueno, los ornamentos, el texto. El texto, bueno, ocupa menos espacio que la ilustración y los ornamentos, que son como efectivamente muy efusivos, ¿no? Porque tiene que dar la idea de algo importante, de algo significativo, de algo que sobresale. Los libros de horas, que son los herederos de los manuscritos iluminados, que son libros que remitían a las horas de los rezos, ¿no? De la rutina, digamos, de los profanos en cuanto al servicio religioso, ¿no? Acá tenemos el libro de horas de la Virgen María, el libro de horas de Carlos de Angoulême. No siempre van a encontrar allá escenas completamente religiosas, ¿no? El libro de horas, como se dirige, bueno, este sí porque es de la Virgen María y es la Anunciación. Pero fíjense en esta imagen, ya tenemos el memoria colectiva e imaginario juntos porque el libro de horas pertenece tanto al registro profano como al registro sagrado. Entonces tiene que hacer este enlace, ¿no? Tiene que hacer el tránsito de lo profano a lo eclesiástico, ¿no? Lo mismo ocurre con el libro de horas de Carlos VIII, ¿no? Siempre va a haber algo religioso, pero ubicándose en una ambientación profana. El libro de horas al estilo de Rouen, que es una ciudad en Francia. Libros de caza, ¿no? Libros de caza, que es el deporte favorito, ¿no? De los nobles medievales, y que representa escenas de cazas con textos explicativos, manuscritos botánicos.
Y acá hay algunas imágenes y he despertado bastante curiosidad por el manuscrito Voynich, ¿no? Que definitivamente estamos hablando de un imaginario. Al comienzo se tenía la idea de que es profano con imaginario, porque se tenía la idea de que las plantas eran reales y solo había este complemento alquímico que remitía a la unidad del mundo, ¿no? Donde la planta es parte de un universo y que se nutre de toda la existencia, ¿no? La otra cosa rara es que es un idioma aparentemente inventado, ¿no? Entonces va en el imaginario. Entonces es un típico, si hasta ahora hemos tenido más que todo enfoques que van a la memoria, todo lo que explica, todos los manuscritos religiosos que van a la memoria colectiva para explicar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después tenemos memoria colectiva para los libros de casa, los libros botánicos. Tenemos el libro de las horas que están como ya metiendo imaginario y memoria, pero más que todo sigue memoria porque solo que pertenecen a dos registros diferentes, lo sagrado y lo profano, pero en este caso ya tenemos una intervención masiva del imaginario. Les voy a presentar ahora otro enfoque, ¿no? Que proviene de la Biblioteca Palatina de Heidelberg. Es una biblioteca que proviene desde 1430, ¿no? Y que se ha digitalizado ahora con, bueno, 3.524 manuscritos han sido digitalizados de acuerdo con el Vaticano. Pero que enfoca más que todo la violencia y los conflictos en la Edad Media, en esta época. Fíjense que de lo que escogí de la Biblioteca Palatina, estamos viendo un enfoque de otro corte, de orden sociológico, antropológico, ¿no? Que ya no es solo una información textual, una información que reemplaza eventualmente el texto o eventualmente lo complementa, sino que nos da mucho sobre el contexto. Claro que los manuscritos religiosos, incluso los de casas, los libros de horas y todo eso, se relacionan con cosas existentes, ¿no? Tan reales para la gente de aquel entonces, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, tan real como sus hábitos diarios, ¿no? Y su vida cotidiana. Pero en los manuscritos que he escogido, en la mayoría, creo que se me escaparon algunos que no son de violencia, se puede ver el contexto de la violencia, que es sumamente llamativo por la entrada que le da la Edad Media. Siempre se ha hablado mucho de la Edad Media como la edad oscura, la edad de la violencia. Después ha habido una reivindicación de la cultura de la Edad Media que iba en contra de la violencia. Bueno, se dice que en las dos guerras mundiales murieron más personas que en toda la Edad Media. Eso sí, es verdad en cantidad. El siglo XX ha sido el campeón de las matanzas, ¿no? Pero sí nos da una percepción por el interés, ¿no? Del interés por representar las escenas violentas, comenzando por la expulsión, ¿no? Y después, escenas normales, digamos, batallas y torturas. El diablo, que es el intelectual del asunto, la muerte siempre presente.
la naturalidad de los castigos, ¿no? Del sufrimiento del otro, ¿no? Bueno, entonces las ilustraciones en los manuscritos medievales crean asociaciones, texto-imagen, pero como ya se dijo varias veces, a veces llegan a reemplazar el texto, porque tienen un poder de representación y significación muy grande. De representación porque apelan a la representación de ciertas escenas y las introducen en la memoria colectiva con los signos de la memoria colectiva, y de significación porque da cierta visión del mundo, ¿no? Un ejemplo interesante fue el del final, que te da la idea de la violencia, ¿no? De un mundo en que la violencia, la muerte, el castigo, la tortura eran de lo más normales. Ahora, el imaginario es también ver a través de los manuscritos medievales, ver un diagnóstico de la época, en qué cosas estaban pensando, a qué cosas estaban temiendo. Definitivamente es la muerte está presente, no es tanto a la violencia, no es tanto al sufrimiento, sino es a la muerte misma o a la no aceptación, a la expulsión, ¿no? Entonces, eso desarrolla cierta sensibilidad y afectividad con respecto a los temas en el lector de aquel entonces, ¿no? Y lo implica para tomar parte en el mundo que se les propone. Y la cultura, bueno, es la visión del mundo en un enfoque sincrónico, que es ver la cultura de aquella época, y diacrónico, comparar la cultura de aquella época con la cultura actual. ¿Qué aporta el enfoque semiótico? ¿No? Después, esto fue como una segunda intro, ¿no? Y a partir de la próxima clase ya vamos a ver semántica, ¿no? Bueno, ¿qué aporta el enfoque semiótico? Aporta un análisis de la gramática de la ilustración en su intertextualidad, texto-imagen. Y vamos a ocuparnos de una semántica de la ilustración, una sintaxis de la ilustración y una pragmática de la ilustración. ¿Qué vamos a ver en la semántica de la ilustración? Vamos a ver qué representa y significa la ilustración, es decir, qué presenta y cómo maneja los conceptos, las emociones, lo psicosocial, las huellas del contexto, los referentes, qué diferencia hay entre un referente externo y un referente interno, cómo trabaja denotación y connotación, cómo intertextualizan texto e imagen y también con otras estructuras culturales. Que analiza la sintaxis, la selección y combinación de elementos, ¿no? La composición, observando cómo se realiza la progresión, coherencia y cohesión de la ilustración. Lo más importante en la sintaxis son las estructuras compositivas, ¿no? Cómo se genera el espacio en cada ilustración, cómo actúa la ilustración en este espacio, cuáles son los recursos compositivos y, bueno, la estética empleada. Y finalmente, en pragmática de la ilustración, se identifica e interpreta la situación de lectura que se ha instalado en la imagen con todos los elementos que le pertenecen. Se identifica cómo funciona lo dialógico, el diálogo entre texto e imagen, y sobre todo entre imagen y lector, ¿no? Cómo se impacta viendo la imagen, cómo reconoce los elementos, cómo se implica como emoción, cómo comprende, cómo interpreta, cómo está de acuerdo o no. Además del intertexto, ver el metatexto de reglas, estéticas, tendencias y finalmente, y no lo menos importante, los efectos de sentido y los efectos de recepción, que son valores de consumo, utópicos, lúdicos, prácticos y críticos. No analizamos cada punto porque este es como el resumen de todos los temas semánticos aplicados a la, semánticos semióticos aplicados a la ilustración, ¿no? Entonces, el gracias es una invitación de que agarren su cuaderno y comiencen a ilustrar.